Amén, gloria a Dios. El título de esta enseñanza es Permaneciendo en su palabra, todo va a estar bien. Amén. Oraba esta mañana y anoche y le decía, Señor, quiero que las personas que tú quieres que estén presentes y escuchen tu palabra estén allí. Nosotros invitamos a hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos invitan a hermanos? Amén. Nosotros llamamos, invitamos a los hermanos, invitamos a las personas que no conocen a Cristo. Pero ¿saben quién es el que dispone? El Espíritu Santo. ¿Sí? Porque Él conoce los tiempos. Él sabe los tiempos. Amén. Entonces esta mañana vamos a leer palabra. Amén. Voy a invitarles a que podamos irnos a Génesis. No se despegue de este libro durante esta mañana porque vamos a estar escudriñando Génesis capítulo 37. Amén. Génesis capítulo 37. Y voy a hacer lectura de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Versículo 3 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesucristo por tu palabra, Señor. Padre, disponemos todo nuestro ser, Señor, en esta mañana. Alma, cuerpo y espíritu, Señor, para que tú puedas hablarnos, Señor, en esta mañana, para que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Disponemos todo nuestro ser, Señor. Estamos aquí para escuchar tu voz, para escuchar, Señor, lo que tú quieres decirnos en esta mañana, Señor. Te doy la gloria y la honra, Señor, en esta hora. Padre, yo pongo mi vida delante de ti, Señor. La pongo delante de tus pies, Señor. Padre, nada soy sin tu presencia. Nada soy sin ti, Señor. Padre, hoy te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mi boca. Que sea tu presencia a través de mí, Señor. Que seas tú ministrando, Señor, en esta mañana, Padre. Que seas tú edificando, Señor, a tu pueblo en el nombre de Jesucristo, Señor. Te doy la gloria y la honra, Señor, en esta hora. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, aquí en este lugar. Te doy gracias, bendito Padre, por todos aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor, que vino de tu corazón, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento.
Gloria a Dios, bendito sea nuestro amado Padre. Amén. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios habla? Amén. Él nos habla. Él nos habla a través de su palabra. Él nos puede hablar a través de un sueño. Él nos puede hablar a través de una canción, ¿sí? Él nos puede hablar a través de una palabra profética. Amén. Pero lo más hermoso es cuando Dios nos habla antes de. Amén. Pero ¿cómo es eso? Vamos a ver, dice, recordemos y traigamos a memoria lo que pasó a Abraham. Nos acordamos, ¿no?, del padre Abraham. Él recibió una palabra del Señor, ¿sí? Dios le dijo a Abraham, serás padre de multitudes. Amén. Pero ¿saben qué? Pasó un año y no pasaba nada. Pasaron 2 y nada. Pasaron 10 años y todavía no había el hijo esperado, no había esa promesa, ¿sí? Pasaron más de 20 años, amados, y por fin la promesa que Dios le había hablado a Abraham se hizo realidad. Romanos 4:20 al 22 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, dice, en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido el Señor, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Gloria a Dios. La fe se convirtió en una parte integrante del carácter de Abraham. Amén. Estaba él seguro de que Dios cumpliría su promesa. ¿Saben qué, amados? Fueron 24 años que Abraham esperó a que se cumpliera lo prometido. Cuando lo que era difícil ya parecía imposible, ya se puedan imaginar Sara de 90 años y Abraham, que él mismo decía, yo, era imposible. Dios cumple sus promesas. Amén. La lógica de Dios es distinta a la lógica humana. Los planes de Dios son diferentes a los planes de los hombres. Amén. El tiempo de Dios es distinto al tiempo de los hombres. Los planes de Dios no se realizan como el hombre quiere, sino como Dios quiere. Los planes de Dios no se realizan en el tiempo que queremos, sino en el tiempo que Dios lo dispone. Amén. ¿A cuántos nos ha pasado, amados, que cuando pasa el tiempo y tenemos una petición al Señor, y pasa el tiempo y pasa el tiempo y nosotros nos impacientamos y estamos desesperados y hasta a veces queremos botar la toalla como en el reino, como el que se rinde? Hace unos años escuchaba a un pastor joven que decía esto: el cansancio es un sentimiento. Todos nos podemos cansar, todos. Y cuando nos cansamos no pecamos, porque esto es normal, uno se cansa. Pero el rendirse es una decisión. Y si tú te rindes, eso sí se puede convertir en pecado, porque puedes salirte de la fe. Amén. Recordemos, cansarnos es de todos, pero rendirnos es una decisión. Amén. Gloria a Dios. Esta mañana, amados, Dios quiere hablar contigo. Amén. Con los que estamos presentes aquí y con aquellos que por la gracia del Señor nos están viendo a través de las cámaras. Amén. Esta palabra es para ti y es para ti. El Señor te dice que lo que Él habló a tu vida, Él lo va a cumplir.
porque Él es fiel a sus promesas. Es su palabra la que nos mantiene. Pueden pasar días, pueden pasar meses, hasta años, pero lo que salió de la boca del Señor, ya sea como palabra escrita o como palabra rema, Él la va a cumplir. Amén. Él la va a cumplir. Mantengámonos en esa esperanza, puestos los ojos ¿en quién? En Jesucristo. Amén. Habacuc 2, 3, 4 dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Saben, hay otro ejemplo que el Señor nos habla de palabra rema. Porque voy a decirles, ¿saben cuál es la palabra rema? La palabra es la que Dios te habla específicamente a ti. Hay algo que Dios te ha dicho, hay algo que Dios te ha prometido. Sí, esa es palabra rema. Dios le dio palabra rema a Abraham, porque le dijo, serás padre de multitudes. ¿Sí? Pero hay otro ejemplo, y me acuerdo de Pedro. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús estaba andando sobre el mar? ¿Sí? Jesús estaba andando sobre el mar y dice que sus discípulos lo ven de lejos y dicen, fantasma, ¿no? Y Jesús se va acercando, caminando sobre las aguas y les dice, no teman, soy yo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, di que yo venga, que vaya a ti. Y Jesús le da una palabra rema. Le dice, Pedro, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Amén. Empieza a caminar sobre las aguas. Pero dice que cuando él desvía la mirada y ve esas olas grandes, dice que Pedro empieza a sentir temor y empieza a hundirse. Y le dice, Señor, Señor. Sí. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Jesucristo le dio una palabra rema y le dijo, ven. Eso es la palabra rema. Amén. Porque hoy en día no todos podemos decir, bueno, si Pedro caminó sobre las aguas, yo también, ¿no? Iré al mar y caminaré. No, nos vamos a hundir, amados, porque esa palabra fue para Pedro. Amén. Esa es la palabra rema. Pero Dios nos habla también por su palabra. Amén. Esta, que es su palabra escrita. Dios tiene promesas para sus hijos. Amén. Pablo nos exhorta en Hebreos 12:2 a no despejar nuestros ojos de Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Pedro dice que miró a otro lado y empezó a hundirse, ¿verdad? Pablo nos exhorta y nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. No desvíes tu mirada hacia tu problema, porque perderás las fuerzas. Vendrá el desánimo, vendrá el desaliento a tu vida. Perderás la visión, hasta puedes perder la fe. Sí. Porque te enfocaste en el problema y te olvidaste que tu Dios, que nuestro Dios es muchísimo más grande que tu problema. Amén. No desvíes tu mirada de Jesucristo. Amén. La palabra de Dios escrita está llena de promesas, pero solo les voy a leer una para que tengamos un ejemplo. Amén. Isaías 40, 28 al 31 dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El versículo 29 dice, Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan, dice, y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. Esta es una promesa. Amén. Los que esperan, dice, a Jehová, renovarán sus fuerzas como las águilas. Yo me agarré de esa palabra escrita, que es una promesa para sus hijos. Amén. Y yo sé que Dios me hace levantar como el águila por sobre los problemas. Amén. Gloria a Dios. Pero volvamos a la historia de José. Amén. Yo sé que la mayoría de nosotros conocemos esa historia, pero vamos a recordar, ¿sí? Génesis 37, 12 dice, después, dice, fueron sus hermanos a apacentar las ovejas. Y les voy a relatar un poco, ¿sí? Dice que los hermanos fueron a apacentar las ovejas y Jacob, el papá de José, le dijo, José, ven, quiero que vayas donde tus hermanos, ¿sí? Ve. Y lo envía. Y dice que José cuando estaba llegando, cuando se aproximaba donde sus hermanos, dice que sus hermanos lo vieron, ¿sí? De lejos. Y antes que llegara cerca, dice que conspiraron contra él para matarle. ¡Wow! Y dijeron, he aquí que viene el soñador. ¿Sí? Matémosle, dijeron, y echémosle en una cisterna. Vamos a ver si el sueño que tuvo se va a cumplir. ¡Wow! Pero dice que uno de sus hermanos dijo, no, ¿para qué? O sea, nos vamos a manchar nuestras manos de sangre. No, mejor metámosles a esta cisterna. ¿Sí? Y Rubén habló y dijo, metamos a José a esta cisterna. Ok. Lo metieron a la cisterna, no había agua, ¿sí? Pero después vieron venir a unos madianitas, a unos vendedores, ¿sí? Entonces otro de sus hermanos dijo, miren, saquémosle a José de ahí y mejor vendámoslo como esclavo, ¿sí? Entonces sacaron a José y lo vendieron como esclavo a unos ismaelitas. Amén. Y dice que, miren qué cosa, ¿no? Como el corazón perverso, el corazón del ser humano, esta naturaleza pecaminosa, realiza, ¿sí? Realiza y hace cosas perversas, ¿sí? ¿Y saben qué hicieron sus hermanos? Dice que agarraron un cabrito y lo mataron. Mataron al cabrito y dice que la sangre del cabrito, juntaron la túnica de José con esa sangre. Y después fueron donde su papá y a su papá le dijeron, Padre, reconoce si esta es la túnica de tu hijo. La encontramos. Qué corazón, ¿verdad? Y dice que el padre, Jacob, cuando vio la túnica, dice que lloró. Y guardó luto por su hijo muchos días. No quiso recibir, dice, consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Eso es lo que vivió José. El principio de lo que vivió José. Amén. ¿Saben? Podemos esperar quizás lo peor de las personas que no conocen a Cristo. ¿Sí? Si tú eres maduro en la fe, vas a ver a las personas que no conocen a Cristo con misericordia. Porque vas a decir, es como un ciego natural,
que no ve, no tiene a Cristo en su corazón, ¿sí? Y lo vas a ver con misericordia y aún vas a perdonar. Pero qué duro es ver a un hermano en la fe traicionarte. Qué duro es ver a un hermano en la fe hacer algo, planificar malicia en su corazón y en su mente en contra de otro hermano. Pero cuánto más doloroso debe ser traicionado por tu propia familia de sangre. Qué doloroso, qué duro. José estaba viviendo esto. Amén. La traición de sus hermanos. José fue comprado, dice, como esclavo por Potifar, capitán de la guardia. ¿Sí? Pero hace poco escuchaba a un pastor que decía, una cosa es nacer siendo esclavo y otra cosa es nacer siendo heredero de un reino, ¿sí? Y tener toda la abundancia. Porque el esclavo solo conoce esta vida, ¿sí? No conoce otra vida. Pero qué difícil debe ser para aquel que nació teniendo todo, ser esclavo. Esto es lo que vivía José, ¿sí? Sin embargo, amados, José halló gracia delante de Potifar. Dice que él halló gracia. Y durante el relato nosotros vamos a ver que continuamente José hallaba gracia delante de Jehová. Dice la palabra que Jehová estaba con José. Pero yo me pregunto y quiero preguntarles, quiero que en tu mente tú veas y digas, ¿qué es lo que los creyentes tienen para hallar gracia delante de los demás? Piensa. Amados, somos el mayor testimonio de Cristo aquí en la tierra. Dice la palabra que el mundo no nos conocerá si nos amamos los unos a los otros. Amén. Hace un buen tiempo atrás tuve la revelación que el amor al prójimo se manifiesta con el deseo de compartir el evangelio de Cristo. Pero en mi ignorancia, esto yo quiero compartirles, porque yo sé que les va a edificar. En mi ignorancia yo creía que nosotros como hijos de Dios necesitábamos tener algo del mundo para acercarnos a aquellos que están en el mundo. Porque yo decía, si aquella persona del mundo me ve como yo visto, como yo ando, cómo voy a la playa, etc., no se van a acercar a mí. Como que me van a ver y no voy a tener oportunidad de compartirles la palabra. Esa era mi ignorancia. Pero esto me reveló el Señor. Con el tiempo, la revelación del Señor vino y entendí que el mundo conocerá a Cristo no por cuanto me parezca yo al mundo, sino por cuanto me parezco al Señor. Por su fruto. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Que vean a Cristo en nosotros, amados, no el siglo en nosotros. Amén. Jesús nunca tuvo que imitar al siglo para que lo recibieran o lo conocieran. Simplemente Él fue lo que es. Entonces, amados, no se trata de hacer o de estar o de aparentar, sino se trata de ser. Amén. Volvamos a la pregunta que les hice. ¿Qué será aquello que los creyentes tenemos para hallar gracia delante del Señor? ¿Saben cuál es la respuesta? Identidad. Identidad. Saben, nosotros tenemos un ID, ¿verdad?
Y según nuestro ID, si no estoy casada, tendré el apellido de mi papá. Me identifico con él, ¿sí? Y yo, como estoy casada, tengo la identidad de mi esposo, ¿sí? Porque, amados, tener a Cristo en nuestros corazones, el tener a Cristo en nuestros corazones hace que nosotros ya no vivamos nosotros, sino que sea Él en nosotros. Amén. Entonces seré igual a Él. Su presencia fluirá a través de mí. La gente podrá ver a Cristo en nosotros si manifestamos su presencia siendo como Él es. Identidad, amados. Recuerdo un día que la esposa del pastor allá en Bolivia, de mi pastor, compartió una prédica. Y en la prédica ella compartió un sueño. Y quiero comentarles. Dice que en ese sueño ella llegó al cielo, ¿sí? Y había una puerta, un portón. Y dice que en la puerta, el que estaba en la puerta le pregunta y le dice su identidad, su carnet de identidad, su identificación. Y ella dice que se buscó y no tenía su bolso. Y le decía, ay, no traje mi bolso, o sea, no traje mi carnet de identidad, no traje mi ID. Pero ella le decía, pero yo soy la esposa del pastor, yo soy la que hice esto, la que hice aquello, y la que hice esto y aquello y todo. Y dice que el hombre la miró y le dijo, sí, tranquila, sé quién tú eres, pasa. Y dice que cuando ella entró, dice que todas las personas que ella veía no tenían vestimenta o ropa como nosotros tenemos. Dice que ella los identificaba porque veía el interior de las personas. Veía amor, veía templanza, veía mansedumbre, veía benignidad. Amén. Y dice que ella veía a cada una de estas personas, a todas estas personas que se dejaron trabajar por el Señor. Y dice que Dios se acercó y le habló y le dijo, donde está tu pasión, ahí está tu corazón. Necesitamos tener su identidad, amados. Y no es haciendo, es siendo. Amén. Ser para después caminar en qué, en lo que Dios ha preparado, en las obras que dice que Él preparó de antemano. Pero primero, amados, necesitamos ser. Amén. Identidad. Sigamos viendo la vida de José. Cuando todo iba pareciendo bien, ya dice que él halló gracia delante de Potifar. Y cuando todo, él seguramente tal vez pensaba, ya prontito se va a cumplir mi sueño. ¿No? ¿Qué pasó? Conocemos la historia. ¿Sí? Dice que la esposa de Potifar le echó el ojo, como decimos aquí, ¿no? Lo vio buen mozo, ay, de buen parecer. Y dice que todos los días lo hostigaba y le decía, acuéstate conmigo, duerme conmigo. Y dice que un día cuando él entró a la casa para hacer su oficio y no había nadie en la casa, dice que la esposa de Potifar de su ropa lo agarró y le dijo, acuéstate conmigo. Y José dice, dejando su ropa, soltándose, huyó. ¿Saben por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios. Amaba a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Pero ¿saben? La esposa, enfurecida, empezó a gritar y dijo a los criados, violador, me quiso violar, ¿no? Me quiso deshonrar. Y así mismo le contó a su esposo. Sí, le dijo, este hebreo que tú trajiste aquí a la casa quiso deshonrarme.
Y dice que Potifar, lleno de ira, agarró a José y lo metió a la cárcel. Sí. Pero nosotros necesitamos entender, amados, que la cárcel de esos tiempos y en aquellos lugares no era como la cárcel que nosotros tenemos aquí. Amén. Las cárceles de aquel tiempo, de esos lugares, eran cisternas ahuecadas, muy profundas en el suelo, sin aire fresco. Eran lugares húmedos, lugares fríos, ¿sí? No como las cárceles que ahora tenemos, que parecen más un club de campo, con canchas, ¿sí? Puede salir uno a jugar, puede ver la televisión, ¿sí? Este lugar, esta cisterna era donde se encontraba José. Amén. Entonces José, amados, estaba siendo probado una vez más. Recuerdo que cuando yo era niña y tenía algún examen, no dormía. No sé si ustedes hacían eso, pero ahora creo que a los niños hay que decirle, ven, tienes que estudiar, ven, tienes que hacer, ¿no? Tienes que hacer tu tarea. Pero yo no sé por qué desde muy pequeñita yo no podía dormir si no estudiaba. Tenía que estudiar para el examen. Y si diremos, terminaba de estudiar, pero aún no había entendido, quería saber más, me levantaba tempranito para seguir estudiando. Pero ¿saben por qué lo hacía? Porque no quería reprobar. No quería aplazarme. En la vida espiritual, amados, sucede lo mismo. Debe haber ese sentir en nuestro corazón de no querer ser reprobados por el Señor. Cuando atravesemos diversas pruebas, debe haber este sentir en nuestro corazón de decir, Señor, yo quiero agradarte a ti. No importa lo que yo esté viviendo. Amén. Y José no fue reprobado. ¿Y saben qué pasó? Volvió a hallar gracia delante del oficial de la cárcel. Amén. Amados, deseemos en nuestro corazón el no ser reprobados. ¿Saben qué decía Pablo? Quiero que nos vayamos, sin perder Génesis, quiero que nos vayamos a Primera Corintios 9. Miren lo que decía Pablo. Versículo 26 y 27 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien pelea, quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Wow, si Pablo decía esto, amados, nosotros necesitamos tener este corazón. Amén. José tenía un corazón agradable a Dios, porque no permitió que todo lo que estaba viviendo afectara su corazón. Hizo lo que Proverbios habla. Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. José no quería reprobar la prueba, quería salir victorioso. Lo mantenía el sueño que tuvo, lo mantenía la palabra que Dios le habló, lo mantenía la confianza en su Dios. Él no quiso quedarse como un enano espiritual, amados. Él no quiso reprobar, sino que permaneció en la palabra, porque él sabía que Dios es justo y que lo que Dios tenía para él era lo mejor. Amén. Y a pesar de que tal vez en algún momento José le pidió, Señor, sácame de esta prisión, sácame de esta cárcel, él sabía que el no de Dios, amados, era por su bien. Que la espera de Dios era por su bien. Que el sí del Señor era en su tiempo, no en el de José. Amén. José conocía a Dios. ¿Cuánto lo conoces tú al Señor?
¿Cuánto lo conoces, amado? Él desea revelarse a ti para que puedas hallar descanso en Él, a pesar de. Amén. José, estando en la prisión, halló gracia, dijimos, delante del carcelero. Y conoció a dos personas, nos acordamos, el copero y el panadero. Y dice que un día tuvieron un sueño en la noche y estaban tan atribulados por su sueño, y José les dijo, vengan, no estén tristes, ¿qué les pasa? Y dice que le contaron el sueño y José interpretó sus sueños. Y le dijo al panadero, mira, tú vas a ir a la horca, vas a morir. Y según el sueño del copero, le dijo, mira, tú vas a ser restituido y vas a volver a la casa del faraón, a su reino, y lo vas a seguir sirviendo. Y así como José interpretó los sueños, se hizo. Amén. Dice que el copero volvió. Pero antes de que regresara, ¿saben qué? José le dijo, ¿sabes? Pero acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando el Señor te saque nuevamente de aquí de la cárcel y te lleve a casa del faraón. Acuérdate de mí, acuérdate de mi aflicción, le dijo José. A pesar de que él estaba hallando gracia delante del Señor, delante de todas las personas, José estaba siendo afligido, amados. A veces nosotros pasamos pruebas aquí y queremos, a veces queremos ahogarnos en un vaso de agua, ¿no? Y por algo que tal vez no es nada, pero a veces unos somos más sensibles que otros, ¿sí? Pero José sí estaba sufriendo lo indecible, amén. Pero ¿saben qué? Dios lo seguía probando. ¿Saben por qué? ¿Qué pasó? Se le olvidó al copero de José. Salió feliz y con tanta felicidad. ¿A cuánto nos pasa eso? Que a veces estamos tan felices que nos olvidamos, ¿no? De las cosas importantes, inclusive. Pero se le olvidó al copero. Y José se quedó 2 años más en prisión. Amén. 2 años más. Ahora sí, José podía desilusionarse, ¿sí? Desanimarse, resignarse, estar en la prisión. Podía perder toda esperanza, amados. Y era demasiado lo que José había vivido. Odiado por sus hermanos, que querían matarlo, vendido como esclavo, calumniado por una mujer, puesto en prisión. Ya era demasiado. Pero ¿saben? Él no reprobó. Lo mantenía algo. Y ese algo era el sueño que tuvo. Palabra, rema, palabra del Señor. Amén. Dios te va a mantener, amado, si tú miras aquello que Dios te habló, porque Él no falla. Amén. Él no te va a fallar. Y al cabo de 2 años el copero se acordó de José. Cuando el faraón tuvo un sueño y no había quien interprete su sueño. Dice que el copero dijo, me acordé. Cuando estaba en prisión, yo conocí a un joven que se llama José, él interpretó mi sueño. Entonces dice que el faraón hizo llamar a José y le contó su sueño. Y José interpretó su sueño y le dijo, mire, faraón, habrán 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y yo le aconsejo que haga usted esto. Haga provisión estos 7 años de abundancia para los 7 años de escasez.
Y el faraón vio que este hombre, que José era un hombre realmente lleno de la presencia de Dios. Aleluya. Y dice nuevamente la palabra, Jehová estaba con José Amén. y halló gracia delante del faraón. Aleluya. Identidad, hermanos. Santo. Presencia de Cristo en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice que él halló gracia nuevamente delante del faraón. Y el faraón lo puso como mano derecha, el segundo del reino. Y lo puso a gobernar, dice, toda la tierra de Egipto. Solamente en el trono era mayor el faraón que él, dice. José tenía 30 años cuando ocurrió esto. 30 años. Habían pasado 13 años. Pero José conocía a Dios. Y a pesar de todo lo que había vivido, él vería el cumplimiento de la palabra de Dios. Santo. Aleluya. Él podía decir como David dijo en el Salmo 27, hubiera desmayado yo si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aleluya. Amén. Santo. José había pasado todas las pruebas con éxito, pero vino la prueba mayor. El Señor quería ver si su corazón estaba preparado para recibir el cumplimiento de sus sueños. Vive Jesús. Aleluya. ¿Y saben por qué? ¿Saben cuál era esa prueba mayor? José tenía que enfrentarse a los que habían cambiado el destino de su vida. ¿Qué pasó? Vamos a la historia. Dice que pasaron los 7 años de abundancia y vinieron los 7 años de escasez. Y José dice que era el que vendía y proveía a todos los que venían a esa tierra. Entonces Jacob dice que en esa escasez les dice a sus hijos, vayan a Egipto, de Canaán a Egipto, y compren víveres, porque si no vamos a morir. Amén. Pero yo quiero que nos vayamos a la palabra. Génesis, capítulo 42. Dice el versículo 8. Vinieron ya los hermanos delante de José. Y José, pues, dice, conoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías son ustedes, les dijo José. Ustedes son espías. Y para relatarles les dijo, miren, si ustedes la única manera en la que me pueden convencer a mí de que ustedes no son espías es trayéndome a su hermano menor. Sí. Y dice que ellos le dijeron, no, Señor, no somos espías. Y volvieron, dice, a la casa de su padre, ¿sí? Con todos los víveres y con todo lo que supuestamente habían comprado. Pero ¿saben qué hizo José? Dice que el dinero que ellos pagaron, agarró José y los volvió a meter en sus costales, sin que ellos se dieran cuenta. Y les mandó con mucha provisión. Y cuando ellos volvieron a la casa, hablaron con su papá y les dijeron, se dieron cuenta de los costales y del dinero y dijeron, ¿qué ha pasado? Sí. Y le dijeron a Jacob, le dijeron, mira, no podemos volver. Si nosotros queremos comprar más provisión, no podemos regresar porque ese Señor nos dijo que nosotros necesitamos volver con nuestro hermano menor. Y Jacob no quería soltar a su hermano, a su hijo menor, a Benjamín. Porque él decía, ya perdí un hijo, ya me lo degollaron, ya lo mataron. No quiero perder nuevamente a Benjamín. Pero la provisión que tenía se les agotó y tenían que regresar nuevamente. Entonces Jacob aceptó y dijo, vayan, vuelvan,
y lleven doble del dinero, por si se equivocaron y van a pagar el doble. Y lleven a su hermano Benjamín. Y ellos volvieron y vinieron nuevamente delante de José. Sí. Y dice que se postraron a sus pies, como en el suelo. Se postraron a sus pies y le dieron lo que tenían que darle. Y saben, José preguntó y dijo, viendo a Benjamín, dijo, ¿este es el hermano menor? Y sus hermanos dijeron, sí, Señor, él es el menor. Y José hizo preparar, dice, una cena en su casa. Y le dijo a su mayordomo, ven, que vengan ellos a mi casa. Y dice que cuando sus hermanos fueron a la casa, dijeron, se miraban entre ellos y decían, ¿para qué nos habrá traído aquí a su casa? Seguro, seguro que es por lo que nos llevamos otra vez el dinero. Y no entendía. Sí. Pero dice que José, estando ahí en la mesa, veía a Benjamín y no se podía contener las lágrimas. Sí. Seguimos con la historia. Dice que José, al día siguiente los envió nuevamente, ¿sí? Y les dijo, vayan, y les dio provisiones, ¿sí? Pero ¿saben qué hizo? Le dijo a su mayordomo, quiero que vayas y coloques nuevamente el dinero en sus costales, pero una cosa más, pon la copa de plata que yo tengo en el costal de Benjamín. ¿Cuál era el propósito de José? Santo. Dice que cuando ellos estaban yendo a Canaán, el mayordomo fue, los detuvo y les dijo, ¿cómo hicieron esto a mi señor? Que les bendijo y les invitó la cena y todo en su casa. Ustedes están robando y robaron la copa de plata de mi señor. Y dice que los hermanos dijeron, no, ¿cómo? No hemos robado nada. Si quiere revise todos los costales, no hay nada aquí. Y si encuentras algo, vamos a ser sirvientes, vamos a ser esclavos del faraón. Y dice que el mayordomo empezó a revisar, empezó por el mayor y siguió con el menor, el menor, el menor, hasta que encontró la copa de plata en el costal de Benjamín. Y dice que ellos se turbaron y dijeron, ¿qué pasó aquí? Y volvieron donde José. Y dice que Judá, su hermano, vino totalmente quebrantado y se postró y le dijo, Señor, nosotros no hemos hecho nada. Mi padre va a morir, le dijo, si yo no regreso con Benjamín. Porque José le dijo, aquel donde se encontró la copa se va a quedar aquí. Y Judá le dijo, no, Señor, si yo no llego con Benjamín, mi padre no va a resistir. Él morirá. ¿Por qué? Él ya perdió un hijo y será la muerte para él. Porque yo le prometí a Jacob que yo volvería con Benjamín. Y le dijo, haz que yo me quede. Yo me voy a quedar de cuenta de Benjamín. Amados, cuando yo leía esta historia nuevamente, entendía que Dios tiene propósitos. No solamente Dios quería trabajar en la vida de José para gobernar un país, sino que Dios estaba trabajando también en sus hermanos. Porque podemos ver a sus hermanos que ya no estaban pensando en ellos mismos, sino estaban pensando en el dolor de su padre. Cosa que años atrás no lo hicieron. Amén. Dios es un Dios de propósitos, amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de propósitos.
Génesis 45. Voy a leer la palabra. Dice versículo 1. No podía ya José, dice, contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, dice, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os contristéis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y se echó sobre su cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y los despidió y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis, no se peleen entre ustedes, diciendo: tú hiciste eso, tú hiciste aquello. José te pedía que no hagas esto. No, él les dijo: no peleen. ¿Qué corazón, amados? ¿Conoces a Dios? Yo te pregunto en esta mañana, ¿conoces a Dios? ¿O te ofenden un poco y tú ya empiezas a reaccionar y a decir: el mal que me hizo voy a darle peor? ¿Qué corazón tenemos? José fue aprobado en todas las pruebas que él tuvo. Identidad, hermanos, identidad. Necesitamos necesitamos crecer. Ninguno de nosotros, amados, pienso que hemos vivido lo que José padeció. Vemos la madurez espiritual de José. Fue apartado de su casa, sufrió todo lo indecible, fue calumniado, fue torturado, pero aún así nunca dejó de mirar a aquel quien le había prometido hacerlo gobernador. Muchas veces tenemos que pasar por pruebas difíciles. Dios desea probarnos, amados, con fuego, para ser dignos de ser llamados sus hijos, para formarnos, para formar su carácter en nosotros. Si su palabra permanece en nosotros, amados, todo va a estar bien. Dios gobierna sobre todas las cosas, sobre toda circunstancia. Amén. Hace un par de meses, para ser exactos, el 11 de agosto, mi sobrino de 8 años de edad me envió un mensaje de texto de allá de Bolivia, diciéndome que escuchara una canción en YouTube. Él es un niño que ama a Dios. En esta semana operaron a mi sobrino mayor y mi sobrino menor de 8 años reunió a todos sus primitos pequeños para orar por el sobrino mayor en Zoom. Y le escribió a mi hermana, a la mamá del que va a ser operado, le dijo: tía, no te preocupes, yo voy a estar orando día y noche por él. Me acuerdo cuando él tenía 2 años, yo lo veo ahorita, el bebito de Karen, y lo veo como mi sobrino.
Hace un par de días o semanas atrás lo veía al bebé de Karen alabando al Señor con sus manitos. El reino del Señor es de los niños, dice la palabra. ¿Saben? Cuando mi sobrino tenía 2 años y apenas hablaba, yo llegué del trabajo y estaba con dolor de cabeza y llegué cansada y acostumbraba a meterme, a encerrarme en el cuarto, cerrar las cortinas y que nadie me moleste. Y cuando escuché la voz de mi mamá diciéndole a mi sobrino, no, papito, no entres, tu tía está con dolor de cabeza, no la molestes. Y él ingresaba a mi cuarto y venía a mi cama y ponía su mano sobre mí y decía, Abba Padre, Abba Padre. Sé que él tiene un propósito. Pero ese 11 de agosto él me mandó una canción y me dijo, tía, escucha esta canción. Pero ese día yo no pude escuchar la canción. Y el 12, al día siguiente, Santiago se sentía mal. Empezó a sentir escalofríos, empezó a subirle la temperatura. Y mientras yo le ponía toallas de agua fría en el cuerpo, yo lo único que podía hacer es orar. Como a las 11 de la noche, en mi desespero, le llamé a nuestro pastor y le dije, pastor, ore, porque Santiago no está bien. Y en algún momento se afligió mi corazón, porque lo veía a él mal y la fiebre no bajaba y yo decía, ¿qué voy a hacer? Tuve temor, amados, de no saber qué hacer. Después de orar y después de amanecer orando, postrada al lado de mi esposo, al día siguiente la fiebre paró, pero él estaba todavía con dolores de cuerpo y cansado. Y le dije, mira amor, vamos a hacernos la prueba. Esta prueba a la que tantos temen. Esa prueba a la que uno dice, ay, ¿qué será el resultado, no? Y cuando vamos a hacernos la prueba, esa prueba salió positivo para el COVID-19, para los dos. Pero ¿saben? Cuando regresé a casa, me acordé de la canción que mi sobrino me envió. Y cuando escuché la canción, amados, era como Dios me estuviera hablando, diciéndome, todo va a estar bien. El mundo está en mis manos. Tu mundo está en mis manos. Yo soy el que calma todo temor. Yo soy el que es fiel a sus promesas. Y te cuidaré. Nunca te fallaré. Tu mundo está en mis manos. No tengas temor. Todo va a estar bien. Esa palabra rema, amados, que Dios me dio a través de mi sobrino antes de, me sostuvo y me sostiene hasta el día de hoy. ¿Y saben por qué digo que me sostiene? Porque pasaron 2 semanas y continuaba saliendo las pruebas positivo. Y nos hacíamos las pruebas y otra vez positivo. Y otra vez positivo. Y cuando llegó el momento que salió la prueba y salió negativo a mi esposo y a mí positivo, yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a preparar los alimentos a mi esposo? No quiero otra vez que él se contagie.
Y venía la palabra rema. No temas. Tu mundo está en mis manos. Todo va a estar bien. Todo. Amén. Esa palabra rema es la que nos ha sostenido a mí, a mi casa y aún a mi familia allá en Bolivia. Amén. Gloria a Dios. Amado, aunque veamos que peores tiempos se avecinan, necesitamos entender que si estamos viviendo agradando al Padre, nada, absolutamente nada, nos podrá sacar de los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas. Solo necesitamos entender que nadie ni nada podrá apartarnos de Dios. Solo tú mismo. Si descuidamos esta salvación tan grande que el Señor nos dio. Una mala actitud te desviará del propósito de Dios. No es en nuestras fuerzas, es en su poder, en el poder del Espíritu Santo. Es su gracia la que nos sostiene y nos da el poder para agradarlo en todo, amados. Dios desea revelar el espíritu de su palabra. No te condenes, amado, si en algún momento pensaste que tu fe no era tan grande como para alcanzar lo prometido, que tal vez no oraste como debiste haber orado, que no recibiste esto o aquello porque tu fe no era lo suficientemente grande para no haberlo recibido. Solo debes entender, amado, que Dios gobierna sobre todas las cosas y que Él tiene lo mejor para ti en el tiempo preciso, que su no es por amor a ti, que su espera es por amor a ti, que su sí es a su tiempo. Descansa en Él, no te aflijas, no te desesperes, no te impacientes, no te desanimes. Él tiene la respuesta correcta y perfecta para lo que tú estás buscando. José necesitaba ser trabajado en todas las áreas de su vida para poder gobernar todo un pueblo. Decide, amado, tener un corazón humilde y no permitas que tu corazón se endurezca. No te rebeles a los planes de Dios, a sus propósitos ni a su palabra. Dios desea revelarse a tu vida. Voy a ir concluyendo este mensaje, pero hay algo que Dios puso en mí y que yo quiero compartirlo. Hace un par de años entendí que el espíritu de la palabra es la que transforma las vidas. El espíritu de su palabra. No el conocimiento de su palabra, es el espíritu de su palabra. Pero eres tú la persona que permite que esto suceda. Porque si no te dejas trabajar, amado, no vas a poder ser transformado a su imagen. Cuando me entregué a Dios, el único deseo de mi vida era amarlo y servirlo. Pero habían cosas, amado, que no habían sido reveladas a mi vida. Como por ejemplo el decoro en la vestimenta de la mujer. Conocía ese pasaje, amaba a Dios, pero solía vestirme como el mundo. Faldas bien cortitas, escotes, pantalones súper ajustados. Pero amaba a Cristo. Quería servirlo.
había malicia en mí, amados. Santo, aleluya. Mi único pensamiento era, quería verme bonita. Y así como hoy en día hay mujeres que aman a Dios con todo su ser y visten tal vez de manera indecorosa sin pensar en que si hacen bien o mal. Pero saben, esto me reveló el Señor. Cuando el Señor te dice en su palabra que todo lo bueno que no hacemos se nos cuenta como pecado. El Señor me habló todo lo bueno que tú sabes, que el Señor te reveló. Hay palabras reveladas en nuestra vida. Dios usó personas en mi vida y la misma palabra me fue revelada en mi ser, indicándome lo que realmente significa vestir con decoro, de lo que realmente significa amar al prójimo y no ser tropiezo a nadie. Logré entender el espíritu de la palabra y le pido a Dios amado que me guíe todos los días de mi vida la manera en la que yo voy a vestir para agradarlo a Él. Amados, tengamos un corazón dócil al Señor. Si José hubiera permitido que una raíz de amargura penetre en su corazón, jamás hubiese llegado a ser gobernador. No hubo espíritu de rebelión en él. Si yo después de conocer el espíritu de la palabra, la verdad con respecto a la vestimenta de la mujer, me hubiese justificado indicando que el hombre que cae en pecado es su mente pecaminosa. Yo no soy tropiezo para nadie. Si yo después de haber conocido la palabra del Señor, lo bueno, no lo hubiese hecho o no lo haría, jamás hubiese llegado a ser edificada como el Señor lo sigue haciendo. Amén. Deja que el Señor edifique tu vida. Dios quiere revelarse, amado. La palabra del Señor es viva y eficaz. Él transforma. Cuando el Señor se revela a ti, permite que esa revelación de la palabra se haga vida en ti. Haz como José, no repruebes. Hay mujeres que no tienen esta revelación, pero aman a Dios. Y sé que si mueren en ese mismo instante, se van a ir con el Señor. Pero si Dios te reveló muchas cosas y hubieron personas que te hablaron y te exhortaron y te dijeron, ancianos, pastores, recibe la palabra. Amén. Recibe la palabra. Si no lo hubiese hecho, amados, hubiese perdido la oportunidad de seguir siendo edificada por Él. Voy a concluir con Génesis 46. Y habló Dios a Israel, dice a Jacob, en visiones de noche. Y le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Versículo 27 dice, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Versículo 29 dice, y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén.
y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Amados, dejémonos trabajar por él, para ser en él. Los planes del Señor siempre, 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 amado, son mayores que los nuestros. José no solo pudo volver a ver a su familia, a su padre que amaba tanto, sino que pudo preservar a todo un pueblo. Dios siempre habla con sus hijos, amados. Él les dice lo que vendrá antes de tiempo, para preparar nuestros corazones y permanecer firmes ante los desiertos, mirando solo sus promesas, su palabra y el fin, que son sus planes y sus propósitos. Todo, absolutamente todo, tiene un propósito. El Señor habló a Israel, padre de José, para decirle: no tengas temor, ve a Egipto. Porque Jehová sabía todo lo que el pueblo de Israel sufriría en Egipto. Este pueblo que ingresó es el pueblo de Israel. Pero asimismo, como le dijo, ve, no tengas temor, porque así como tú estás entrando a la tierra de Egipto con todo un pueblo, 70 personas, asimismo yo te sacaré. Y así el Señor lo hizo. Porque Dios no es hombre para mentir. Porque lo que Él dijo se cumplirá. Porque su sí es sí. Amén. Porque en Él todas las cosas y sus promesas son sí en Él y amén en Él. Amén. Los planes de Dios siempre son perfectos. Los desiertos, la tribulación, las aflicciones, siempre, siempre, amado, serán de bendición. Amén. Siempre. Si estás atravesando pruebas, aliéntese tu corazón. Aliéntese tu corazón. Porque Dios te está formando. El Señor te está formando. Porque quiere que seas un vaso útil en las manos del Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie para agradecer al Señor por su palabra hermosa, por la revelación preciosa que el Señor trajo a nuestras vidas en esta mañana. Amén. Hay promesas, hay promesas. Aquello que el Señor te habló, amado, como palabra rema, y que tú has escuchado la voz de Dios, Señor, mantente en esa promesa. Que tu mirada no se desvíe ni allá, ni a izquierda, ni a derecha, sino mantente en esa promesa, porque Dios es fiel para cumplirla. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres bueno, tus promesas son eternas, Señor. Tus promesas son grandes, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la palabra rema que tú has derramado en cada uno de tus hijos, Señor. Esa palabra hablada a cada uno de ellos específicamente, Señor. Gracias por tu palabra escrita, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que tú nos des el aliento que necesitamos, Señor, para no desviar nuestra mirada, Señor, a pesar de que pasan los años, a pesar de que pasa el tiempo, Señor, a pesar de que no vemos aquello que tú has prometido, a pesar, Señor, de que aquella promesa, Señor, que hemos recibido, aquella palabra rema, Señor, pasar un tiempo, si no vemos el cumplimiento de esto, Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que tu espíritu de gracia, que tu espíritu de poder nos pueda ayudar a permanecer en fe, Señor. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos a ser formados, Señor, a tener tu identidad, Señor, a tener tu identidad, a ser, Señor, en ti, para poder recibir aquello que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor.
Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Yo pongo delante de ti, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, alrededor del mundo, Señor, para que tu obra, Señor, se perfeccione en cada uno de nosotros, Señor. Padre, te agradecemos en este tiempo por las pruebas, por el tiempo de tribulación, Señor, que nosotros pasamos. Gracias, Señor, porque mi casa, mi familia pasó tiempos de prueba, Señor. Pero tú eres fiel, Señor. Tú nos contestas, Señor. Gracias, Padre Santo, por esa respuesta, Señor, a través del médico que me dijo, Señor, que yo podía salir, Señor, que no había contagio, Señor, ni para mí, ni para mi esposo, Señor, ni para otras personas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, bendito Señor. Gracias, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu consuelo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Una vez más nos muestras, Señor, que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias porque podemos estar aquí glorificando tu nombre, dando testimonio de lo grande, de lo poderoso, de lo fiel que tú eres, Señor. Tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor, gracias porque tú cumples tus promesas, Señor, porque tú cumples tus promesas, porque tú nos levantas, Señor, porque no caminamos en el desierto solos, porque eres tú quien vas con nosotros, Señor, porque tú nos alzas en tus brazos, Señor, y nos dices, no temas, porque yo estoy contigo y todo va a estar bien. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el aliento que nos has dado esta mañana, por el ánimo que nos has dado esta mañana, Señor, para continuar teniendo los ojos puestos, Señor, en la promesa, puestos en el galardón, puestos en Jesucristo, Señor. Gracias, Padre eterno, gracias, Señor, porque nuestros ojos verán, Señor, aquello que tú has prometido, Señor, porque tú lo harás, Padre eterno. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Gloria a ti, bendito amado. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos a retener tu palabra y a ponerlo por obra, Señor. Que aquello que tú nos has hablado, Señor, en esta mañana se haga vida en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén.